Bueno, hoy vamos a tener el placer de revisar CIV, comunicación interventricular. Aquí vamos a dar todo lo que usted tiene que saber de comunicación interventricular, datos muy importantes de forma sencilla para que podamos saber lo más posible de CIV. Entonces vamos a empezar con el primer dato súper importante y es que 4 de cada 1000 nacidos vivos tienen una CIV. Entonces, como decía mi profesor, el doctor Ronderos, si usted más o menos tiene una consulta pediátrica en la que aproximadamente 40 pacientes al día, esos son aproximadamente al mes unos 500, 600 pacientes, más o menos se le van a pasar dos pacientes con CIV. Entonces son pacientes que tenemos que diagnosticar a tiempo y representan 50% de las cardiopatías. Entonces, casi que si usted sabe CIV, sabe la mitad de cardiología pediátrica. Entonces, esto sí, échele toda la energía a este video que vamos para aquí adelante pues con toda. Entonces vamos con el segundo dato, la embriología ahora sí. Entonces ustedes saben este dibujito clásico de los libros de embriología, el feto ya empieza a doblarse. Entonces esto es aproximadamente a los 22 días, ya se forman bien las tres láminas. Recordemos la lámina de afuera, el ectodermo, la de adentro mesodermo en azul y el endodermo en verde. El corazón sale del azul del mesodermo, por favor no lo olviden. Aproximadamente a los 22 días se forma esta estructura, ahí está mesodérmica, que tiene forma de tubo. Entonces vamos a hacer un corte acá, aquí está la línea, y este corte vamos a sacar unas estructuras importantes. Entonces en azul está el mesodermo. Esta parte de adentro circular se llama tubo endocárdico, que es de mesodermo, y esta parte es la que va a formar la parte blanca y de afuera la cavidad epicárdica. Más o menos empiezan los pliegues a formarse eh, por fuera del corazón. En la siguiente diapositiva vamos a sacar ese tubo endocárdico. Entonces quiero que imaginen que vamos a sacar un tubo y lo vamos a poner en la siguiente lámina. Aquí está. Yo sé que no tiene forma de tubo exacto, es un tubo demasiado contorneado, con muchas curvas, no parece un tubo, pero pues pongámosle fe que es un tubo. Entonces esto ya es aproximadamente a los 23 días luce de esta manera. Obviamente cuando el feto es más pequeño sí se ve casi que perfecto como un tubo, pero a los 23 días luce de esta manera. La parte de arriba recibe el nombre de bulbo cardíaco, es lo que está más hacia adelante, es decir, más hacia anterior. La parte de la mitad recibe el nombre de ventrículo primitivo, ese es el primer esbozo de ventrículo. La parte de abajo aurícula primitiva. Entonces, eso está así. Este tubo empieza a contornearse a medida que pasa el tiempo, va a irse contorneando más y más. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver eso, se contornea. Quiero que vean aquí cómo cambia. Un día vean cómo en un día ya se contornea de esa manera y empiezan a salir más estructuras. Entonces, el tubo endocárdico tiene que contornearse. Lo normal es que se contornee hacia el lado derecho. Quiero que vean esa flecha. Por eso he dividido la pantalla en derecho e izquierdo. Cuando se contornea a los 24 días, esa parte que coge hacia el lado derecho se llama el bulbus cordis distal. Y esta parte de arriba, que era el anterior bulbus cordis, termina denominándose truncus arteriosus. Toda esta parte se denomina el conotruncus. ¿Listo? Este es el conotruncus y está desplazado hacia la derecha. Súper importante entender eso para otras cardiopatías. Entonces vamos a hacer un corte. Entonces voy a coger las tijeras y vamos a realizar un corte sagital. Para el que se acuerda, un corte sagital es de esta manera. Vuelvo y repito, la línea roja es de esta manera. ¿Listo? Ahí están las tijeras cortando. Entonces, más o menos el corazón a los 25, 26 días luce de esta manera. Entonces, un corte sagital para ayudarles un poco con la ubicación. Entonces, esto es posterior y esto es anterior. Este es el esófago. ¿Listo? ¿Comprendido cómo está esto ubicado? Estas láminas a veces, ahí perdonarán los dibujitos, pero a veces son un poco difíciles de entender, pero es como cuestión de imaginárselo un poco en la cabeza. Entonces aquí está el truncus arteriosus, el que veíamos ahorita en la anterior lámina. Está la aurícula primitiva y el ventrículo primitivo. Lo mismo, solo que con un corte sagital. Entonces, durante la embriología empieza a formarse a partir del mesodermo una estructura
bueno, dos estructuras que se forman al mismo tiempo. Entonces en blanco esa estructura se llama el ostium primum y empiezan a formarse desde arriba y desde abajo dos estructuras que se llaman cojinetes endocárdicos. Entonces el dibujo de la izquierda que ven en su pantalla es un corte sagital y se ve cómo sale una almohadilla abajo y una almohadilla de arriba. Repito, si lo viéramos en un corte eh, este sería un corte coronal, perdón. Vamos a ver que la almohadilla, almohadilla AB inferior y almohadilla auriculoventricular superior. Vamos a ver que la almohadilla nace de la parte de abajo. ¿Sí ven cómo va creciendo? Listo. Entonces, esta es una representación en microfotografía electrónica en que se ve la almohadilla AB inferior, ahí está señalada, la aurícula derecha, la aurícula izquierda y el ventrículo primitivo. Es muy parecido al dibujito. Entonces, esas almohadillas se forman junto con el septum primum a los 33 días. Primer dato, los cojinetes o las almohadillas endocárdicas se forman con el septum primum. Entonces apenas va saliendo el septum primum, van saliendo las almohadillas. Aquí un dibujo del atlas en donde podemos ver un poco más en 3D cómo sale el septum primum, véanlo ahí, e inmediatamente se está formando las almohadillas. En este caso se muestra la almohadilla AB inferior. Entonces aquí está la almohadilla. Entonces el septum primum termina de formarse y al final deja un agujero que todos sabemos cómo se llama ostium primum, ahí lo señalo en las dos láminas. El ostium primum es el primer agujero que se forma y este septo sigue creciendo, quiero que lo vean, sigue creciendo y se le forman unos agujeritos. Ahí están los agujeritos. Entonces lo muestran las dos láminas, los agujeros en la parte de arriba, porque crece y como que se agujera en la parte de arriba. Ese recibe el nombre de ostium secundum. Te recuerden, el ostium primum y el ostium secundum están formados ambos por el septum primum. ¿Listo? Entonces ahí está el agujero del ostium secundum y muy importante, a medida que va creciendo, entonces después va creciendo un septo que se llama el septum secundum, ¿listo? Que nace de la cresta pulmonar derecha. Entonces aquí está, hay un gen que se llama el islet1 que es el encargado del crecimiento de ese septum. Entonces aquí se forma el septum secundum y el septum secundum tiene un agujero en el medio que se denomina foramen oval. Esa es la formación de las aurículas, pero ¿esto qué tiene que ver? Entonces ya vimos que los cojinetes endocárdicos se forman junto con el septum primum y es muy importante que el septum primum se pegue adecuadamente a esas almohadillas. Entonces aquí está una representación de las aurículas en microfotografía. Esta foto es un poco difícil de entender, pero párenle bolas. Entonces aquí está el septum primum, aquí se los dibujo. Aquí está el septum secundum con el agujero en el centro, que es el foramen oval, y arriba está el ostium secundum. Entonces aquí está cómo la sangre fluye en la vía fetal. Fluye de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través del foramen oval y pasa por el ostium primum. Listo. Entonces, si se han venido dando cuenta, a medida que fue creciendo ese septo secundum, fue creciendo un septo ahí debajo, entonces lo señalo aquí debajo, fue creciendo un septum interventricular, es decir, los ventrículos empezaron a dividirse y dejaron el primer agujero que se llama el foramen interventricular primario. ¿Listo? Entonces aquí está cómo los ventrículos fueron formando el septo. Este septo recibe el nombre de septo muscular o trabecular. ¿Cómo se forma? Se forma por el balonamiento de los componentes apicales del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Entonces, sencillo, los ventrículos se balonan y forman en la mitad una pared que los divide entre derecho e izquierdo. Listo. Entonces vamos a verlo aquí en las láminas, que es mucho más fácil en la del atlas. Entonces teníamos que cuando se forma la almohadilla, el cojinete inferior auriculoventricular,
se está formando el septum primum, véanlo ahí en la parte de arriba, este es el septum primum y solo hay un ventrículo primitivo. A medida que va pasando el tiempo, estos ventrículos empiezan a crecer, entonces quiero que vean lo que era la almohadilla AB inferior se convierte en lo que llamamos el septo auriculoventricular. Es un septo que está entre las aurículas y los ventrículos. Ahí está, septo auriculoventricular. Entonces, el cojinete endocárdico inferior y el cojinete endocárdico superior se convierten en el septo auriculoventricular. Muy bien. Los ventrículos se balonan, acuérdense ese concepto de balonamiento, y se empiezan a plegar y empiezan a formar una pared entre ellos dos. ¿Listo? Y ahí queda un huequito. Ahí ese es el huequito que tienen que sellar. Ese huequito ya dijimos que se llama foramen interventricular primario. Entonces aquí están los ventrículos. Este septo es el septo muscular. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí un énfasis, un alto en el camino. Quiero que veamos otra vez esta lámina. Esta parte, aquí en la flecha roja, esa parte se llama la entrada al ventrículo. Es donde la aurícula derecha entra, la sangre entra hacia el ventrículo derecho. Eso se llama la entrada. Entonces, vamos a agrandar aquí la lámina y vamos a con mucha fe a señalar esta parte del septo auriculoventricular. Si ustedes ven esa parte, se encuentra exactamente ¿dónde? Se encuentra en la entrada del ventrículo. Entonces, tenemos un septo que se llama septo de entrada y como está en la parte posterior también se le puede decir septo posterior. En inglés le dicen inlet, que significa entrada. Entonces, el septo de entrada está formado por los cojinetes endocárdicos, como se pueden dar cuenta aquí en la lámina. Entonces hasta ahora vamos a hacer un resumen. Tenemos el septo de entrada, que acabamos de ver, lo que se forma por los cojinetes endocárdicos inferior y superior. Y el septo muscular, que se forma por el balloning o el balonamiento apical de los ventrículos. Recuerden que ellos crecen y forman la pared de abajo. Entonces vamos dos septos. ¿Listo? Entonces ahí vamos viendo cómo se va formando el septo interventricular. Entonces vamos a imaginar que este tubo, recuerden que seguimos en el concepto de tubo, es más o menos como una serpiente. Este dibujo me gusta mucho. Imagínense que aquí es posterior y aquí es anterior. Entonces ya vimos esta parte, aquí en amarillo les señalo, que es el septo de entrada. Entonces, porque es la entrada del atrio hacia el ventrículo, que es formado por los cojinetes endocárdicos inferior y superior. Ahí está, ahí se ve. Si ven que dentro de esos cojinetes hay unas celulitas en forma de estrella y es donde están esas células, eso lo forman las células de la cresta neural. ¿Listo? Ahora vamos a irnos un poco más hacia anterior. Entonces esto es posterior, septo de entrada, pero vamos a hacer un corte justo acá. Quiero que le pongan mucha atención, un corte más anterior. Si ven dónde estoy haciendo el corte, pongan mucha atención. Ahí estoy haciendo el corte. Listo. Eso se ve más o menos así. ¿Sí ven? Entonces aquí está el ventrículo derecho, que se llama bulbus cordis distal, yo les había dicho. El ventrículo izquierdo, el septo muscular, que ya sabemos que se forma por el, muy bien, balonamiento de los ventrículos. Y falta el último septo. Si hay un septo de entrada, pues debe haber un septo de salida. Este septo también nace de los, se llaman cojinetes endocárdicos conotruncales. También vienen de la cresta neural. Entonces bajan más o menos así. Ellos bajan en forma de espiral. Entonces lo que vemos acá es este septo que se llama septo del tracto de salida. Entonces si hay un septo del tracto de entrada y un septo del tracto de salida. Entonces ahí está la formación del septo del tracto de salida. Quiero hacer una acotación aquí muy importante. Como ustedes se dan cuenta, el septo del tracto de salida tiene que quedar perfectamente alineado con el septo muscular. Si no quedan alineados, se produce otra enfermedad distinta que se llama tetralogía de Fallot, que no la vamos a revisar todavía. ¿Listo? Pero tienen que quedar perfectamente alineados.
Entonces ahí está alineación del septo del tracto de salida con el septo muscular. Entonces, como se van dando cuenta, la formación del septo interventricular es bien complicada y requiere de muchos pasos. Entonces, como queda dividido, la que sale del ventrículo derecho se llama arteria pulmonar, que queda anterior y a la izquierda, y esta se llama aorta, que queda posterior y a la derecha, en la anatomía normal. Entonces ahí está cómo queda la división de las dos. Entonces vamos a hacer resumen otra vez. Septo de entrada de los cojinetes endocárdicos auriculoventriculares inferior y superior. Septo muscular del balonamiento apical de los ventrículos. Y el septo de salida de los cojinetes conotruncales. Entonces creo que hasta ahí vamos bien, vamos 3 septos. ¿Listo? Todo comprendido hasta ahí, súper. Listo, entonces todos estos septos tienen que unirse en el septo más débil de todos. Listo, porque todos tienen que unirse. Entonces, como usted coge 3 retazos de tela, los une y al final tiene que pegarlos de un solo lugar. Ese lugar especial, entonces vamos a ver la imagen. Ya esta es una imagen ya del corazoncito bien formado. Entonces aquí está el ventrículo derecho. Atrás se ve la aorta en rojo. Entonces vamos a señalar. Este se llamaría el septo de, si está por la entrada se llama septo de entrada, que sabemos que es posterior. Entonces es el septo posterior. Este de la mitad se llamaría, el que es formado por el balonamiento, se llamaría septo muscular o trabecular, súper. Y este, que es el de salida, se llamaría septo de salida o el anterior, porque está en la parte anterior. Entonces también le pueden decir septo anterior o septo de salida. Como ustedes ven, hay una zona en donde todos confluyen y esa zona se llama, a ver quién lo adivina. Muy bien, el septo membranoso. El septo membranoso es ese punto donde confluyen todos los septos y pues por supuesto que es la zona más difícil de formar. Aquí va un truco que les va a servir mucho en CIB. La estructura más difícil de formar es el septo membranoso. ¿Listo? Entonces es donde ustedes esperan que haya más CIBs. ¿Listo? La estructura más difícil. Parte 2, clasificación. Entonces ya habíamos visto cómo se formaba el septo, muy importante. Vamos a repasar. Entonces este es el septo de entrada. Ya sabemos que es la puerta de entrada al ventrículo. Septo de entrada, aquí está. Recuerden que está posterior, es la parte más atrás del corazón, entonces también le llaman septo posterior. Tenemos el septo muscular, que es donde está la mayor parte de trabeculaciones musculares, y tenemos el septo de salida, en lo más anterior del corazón. Entonces esperemos que sea, también le llamen el septo anterior. Y por último, tenemos la unión de todos los septos, que le llamamos septo membranoso. Listo, esos son los 4 septos muy importantes, sabérselo de memoria, entre los 2 ventrículos. Entonces, este va a ser como el mismo dibujito que acabamos de ver. Imagínense que yo lo voy a hacer, me disculpan si no es perfecto. Aquí está en rojo la aorta, el ventrículo derecho. Aquí está la válvula tricúspide, vean la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. Entonces vamos a hacer lo mismo. Esta división sería el septo membranoso. Esta división sería entre el septo de entrada y el septo muscular. Y esta división sería entre el septo muscular y el septo de salida. Voy a poner los nombres. Salida, entrada, septo membranoso. Todo comprendido hasta ahí. Eso toca sabérselo, como les digo, de memoria. Entonces las CIB se clasifican con respecto a esos septos. Entonces la primera CIB pues se llamará CIB membranosa, que representa el 80%, luego la CIB muscular, que representa el 5 al 15%, luego la CIB del tracto de salida, que es el 7%, y por último la más rara, la CIB del tracto de entrada, que representa el 5%. Y importante, porque la CIB membranosa es la más frecuente, ya lo habíamos dicho en el primer video, es la estructura más difícil de formar porque es donde confluyen todos. Entonces, obviamente será la estructura que más defectos se espera que tenga. ¿Listo? ¿Comprendido esa parte?
Vuelvo y lo repito, la estructura más difícil de formar es el septo membranoso. Entonces vamos a empezar con la primera. Hagamos un agujero acá. Entonces imagínense que yo trato de meter mi dedo por ahí, pues el dedo va a pasar al otro lado. Eso es más o menos como la CIB. Entonces estamos viendo desde el ventrículo derecho, meto el dedo y el dedo va a salir en el ventrículo izquierdo. Entonces tenemos esta CIB en el septo membranoso, entonces se llamará CIB membranosa. Muy importante saber los límites del septo membranoso. Eso es pregunta de examen. Entonces vamos a abordarlos. Por detrás, ¿qué vemos? El ánulo de la válvula tricúspide. Por delante vemos la que llaman crista supraventricularis o el septo del tracto de salida, también le dicen. Y por último, vemos el septo muscular. Esos son los tres límites del septo membranoso. Los preguntan en el examen, apréndanselos por favor de memoria. Vamos a verlo acá en el atlas. Entonces este aquí más o menos sería el septo membranoso, esa partecita blanca que se ve ahí detrás, lo voy a señalar acá. Ese es el septo membranoso, que es la confluencia de todos los septos, de los tres septos. Entonces tenemos por detrás el límite del ánulo tricuspidio, como dijimos. Por arriba el septo del tracto de salida, ¿cierto? Y por abajo el septo muscular. Aprendido los límites. Esto sí lo vemos por el lado del ventrículo derecho. Entonces, válvula tricúspide, septo del tracto de salida de la crista supraventricular y septo muscular. ¿Listo? ¿Comprendido? Y si lo vemos por el otro lado, entonces esta es una vista ya por el ventrículo izquierdo. Entonces ya estamos viendo ahí la válvula aórtica. Entonces este aquí más o menos sería el septo membranoso. Entonces los límites del septo membranoso por el lado del ventrículo izquierdo son distintos. Primero, el límite más anterior es la válvula aorta, perdón. Por la parte de abajo el septo del tracto de entrada y por último esta parte del septo muscular. Se les voy a resumir para el examen, por favor, súper bien escrito, pregunta clásica de examen. Diga los límites del septo membranoso, lo van a dividir en dos. Si lo miramos por el lado derecho o si lo miramos por el lado izquierdo. Si lo miramos por el lado derecho, repitámoslo, válvula tricúspide, septo del tracto de salida, lo que llamamos crista supraventricularis y septo muscular. Si lo miramos por el lado izquierdo sería la válvula aórtica, el septo del tracto de entrada y el septo muscular. Muy importante para los exámenes y para entender la CIB. Entonces ahora sí vamos a la CIB membranosa. La CIB membranosa es un defecto del septo membranoso, que ya sabemos los límites, por el amor a Dios. Y también le llaman CIB perimembranosa, CIB subaórtica, CIB conoventricular. Es exactamente lo mismo, lo van a encontrar. Si lo llegan a encontrar ya saben que es exactamente lo mismo. A veces puede tener extensiones, es decir, que se agrande un poquito más hacia otros septos. En ese caso esas extensiones se llamarían dependiendo a dónde se alarguen. Entonces digamos aquí se alargó hacia el septo muscular, entonces sería una CIB membranosa con extensión muscular. Digamos que por el contrario se alargue al septo de entrada. Lo llamaríamos CIB membranosa con extensión al tracto de entrada, o también le podríamos decir CIB membranosa con extensión a posterior. Listo, esas son terminologías características de la CIB que podemos observar en ella. Cosas importantes para saber de la CIB. Primero, a veces la CIB, como la válvula tricúspide está muy cerca, se puede prolapsar por ahí y puede tapar el agujero. Entonces puede que el paciente no se sepa que tenga una CIB membranosa o manifestarse muy tardíamente. Entonces más o menos es como lo siguiente. Imagínense que este es el septo, todo el septo interventricular. Ahí está el agujero de la CIB perimembranosa y esta es la válvula tricúspide formando como un prolapso, como un aneurisma. Entonces aquí está un eco. En lo que podemos ver el eco, ahí dice VD, VI. VD es ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y lo que vemos es ese prolapso de la válvula tricúspide. Véanlo ahí, aquí lo voy a señalar. Ese es el prolapso de la válvula tricúspide. Entonces, para verlo en dibujitos, aquí les muestro el dibujo de cómo la válvula tricúspide se deforma tratando de tapar el agujero. Aquí está una valva tricúspide, aquí está la otra valva. Este sería el tamaño de la CIB, pero como la valva está prolapsada, vean que el tamaño
relativo disminuye. Entonces el agujero es bien grande, pero la válvula tricúspide está creando un agujero muy pequeñito. Entonces, muy importante tener eso en cuenta de la CIB membranosa. Segunda característica de la CIB membranosa es que hay un mecanismo fisiopatológico que tiene que ver con la válvula aórtica. Entonces, imaginemos que aquí están las dos válvulas, la válvula pulmonar en azul, la válvula aórtica en rojo, y abajo está el septo interventricular con un agujero en la mitad, que ya sabemos que es la CIB membranosa. Está la aurícula izquierda, este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. Y este es el tracto de salida del ventrículo derecho, que también le llaman infundíbulo. Entonces las valvas se abren, vean lo que está pasando. Cuando se abren para que salga la sangre, la valva coronariana de la aorta se mete dentro del defecto. Entonces la sangre sale y algo de sangre pasa al ventrículo derecho, de izquierda a derecha, como ustedes mismos se pueden dar cuenta en la diapositiva. Cuando se cierran las valvas, lo que vemos es que la presión la cierra y mete más o menos así como si metiera la válvula aórtica dentro del defecto. Eso puede producir algo de insuficiencia. Ahí está la insuficiencia, algo de sangre que se devuelve hacia el ventrículo izquierdo. Entonces la CIB membranosa tiene riesgo de causar insuficiencia aórtica por ese mecanismo. Entonces hay dos válvulas que tapan la CIB membranosa, la tricúspide y la aórtica. ¿Listo? Entonces vamos con la siguiente, la CIB muscular. Muy sencilla, pues son unos agujeros en la parte del septo muscular. Se divide en tres tipos. Si está en el centro, pues se llama CIB muscular central. Si está en esta parte, se llama muscular marginal, porque aquí hay en el margen del ventrículo derecho. Y si está aquí en esta parte, en la punta, recordemos que se llama el ápice o el ápex del corazón, pues se llamará CIB muscular de tipo apical. ¿Cuál es la que más probabilidad tiene de cierre? La CIB muscular central. Se puede cerrar espontáneamente. Entonces aquí vemos el dibujito del atlas. Entonces vamos a ver, este que está en la mitad del septo muscular se llamaría CIB muscular central. Esta que está más hacia el ápex se llamaría CIB muscular apical. Y estas que están aquí en la periferia se llamaría CIB marginal. ¿Listo? Son clasificaciones de la CIB muscular. Esta CIB apical a veces está tan metida tan adentro que puede ser muy difícil verla cuando el cirujano abre el corazón. ¿Listo? La CIB muscular central puede no ser un agujero central, sino que puede ser un agujero con múltiples huecos parecido a un queso suizo. Entonces también la van a escuchar como CIB en queso suizo. ¿Qué pasa con esta CIB en queso suizo? Imagínense que tenemos dos paredes, una pared llena de huecos y una pared con un hueco grande. Entonces la pregunta es, ¿cuál CIB es más grande? Y realmente ambas son iguales, porque la suma de todos estos agujeritos es lo mismo que esta. Entonces, CIB en queso suizo puede ser una característica de la CIB muscular central y se va a comportar como si fuera una CIB grande, porque la suma de todos esos huequitos va a ser como si fuera una CIB, un defecto grande. ¿Listo? La otra CIB es la del tracto de entrada, entonces ya sabemos la posterior, en inglés le dicen inlet, se ubica en esta parte, se asocia a CIA tipo ostium primum, ya sabemos, cosa para cardiología pediátrica muy importante, la suma de una CIB del tracto de entrada más una CIA, o sea una comunicación intraauricular tipo ostium primum, se llama canal AB. En este momento no vamos a explicar esto exactamente, pero quiero que esta fórmula matemática se la aprendan. Una CIB del tracto de entrada más una CIA ostium primum forman un canal AB. Entonces aquí está, vamos a repasar todas las CIBs en este momento rápidamente. Entonces esta sería la CIB muscular central, muy bien. Esta sería la CIB, muy bien, apical. Esta sería la CIB muscular marginal, muy bien. Esta sería la CIB perimembranosa, excelente. Esta sería la CIB del tracto de entrada, perfecto. Entonces hasta ahí vamos perfecto con todas las CIBs. Esta CIB se ubica detrás de la válvula tricúspide. Entonces ustedes vean ahí la válvula tricúspide, ella está ahí detrás de esa válvula tricúspide. Entonces tiene ella está ubicada entre el ánulo tricúspidio
y la unión de la valva al músculo. Para mostrarles esto en el atlas pongo este dibujito. Entonces ahí en amarillo está la C y B del tracto de entrada detrás de la válvula tricúspide. Vean cómo la válvula tricúspide tapa esa C y B del tracto de entrada. Aquí está la C y B. ¿Cuál sería? La perimembranosa, muy bien. Y esta sería la C y B muscular, muy bien. Entonces vean ahí la del tracto de entrada detrás de la válvula tricúspide. Ya cuando la válvula tricúspide se inserta el ventrículo derecho, ya ahí se acaba el tracto de entrada, el septo de entrada, perdón, y se convierte en septo muscular. Entonces vamos a dividirlo acá. Eso para atrás sería el septo del tracto de entrada. Este que queda acá sería el septo muscular y este de la mitad sería el septo membranoso. Como se pueden dar cuenta, la clasificación es repetir exactamente lo mismo, repetir y repetir exactamente lo mismo. Y por último está la C y B del tracto de salida o outlet en inglés, que se ubica en el tracto de salida. Hay dos tipos grandes, también a esta C y B le dicen C y B infundibular, supracristal, infracristal, C y B conal. Supracristal es porque está arriba de la crista terminalis e infracristal es porque está debajo de la crista supraventricularis, perdón. Entonces vamos, esta es una imagen del atlas para saber dónde queda la crista supraventricularis. Esta estructura de acá es la crista supraventricularis del infundíbulo. Esto que está debajo se denomina C y B infracristal y esto que está aquí arriba supracristal. Son clasificaciones de la C y B del tracto de salida como para tenerlas en cuenta por si las llegan a ver. Entonces vamos a repasar rápido todas las C y Bs. Esta de acá de la mitad se llama C y B. Muy bien, muscular central, esta C y B. Apical, perfecto, esta C y B. Marginal, excelente, esta C y B. Perimembranosa, súper bien, esta C y B. Tracto de entrada. Estas dos C y Bs, esta de arriba se llama C y B del tracto de salida supracristal y por último esta C y B del tracto de salida infracristal. Ahí está el resumen de todas las C y Bs en este dibujo. Espero las hayan comprendido muy bien. Una última acotación. Vamos a poner todas otra vez nuestras C y Bs. Estas tres primeras tienen alta probabilidad de cierre espontáneo. Ya habíamos dicho que la central más que el resto. La perimembranosa tiene probabilidad de cerrarse espontáneamente y estas tienen una probabilidad de cierre de casi cero, es decir, tracto de entrada y casi salida, casi, o sea, la probabilidad que cierren es casi cero. Les digo casi cero porque hay como dos reportes de caso en la literatura de que se han cerrado. Bueno, está la explicación de la clasificación de las C y Bs.